Bueno, esta va a ser mi séptima participación en Andorra Ultrarallyo del Nord. He corrido durante 6 años la ronda del CIMS y esta vez va a ser la Euforia. No sé, es una carrera que vine ya en el 2012 porque me atraía su dureza, el ver que era un recorrido realmente montañero, y la verdad que mis expectativas se cumplieron, ¿no?, en cuanto a lo que es el recorrido, los paisajes y luego la organización. I was thinking the Euphoria would be longer, but the same surface as Ronda, just longer race than Ronda, but it wasn't the same at all. Very hard and tough. Euphoria és una cursa, l'hem creat per la seva duresa, la seva tecnicitat, doncs distància i desnivell positiu acumulat molt important, però també un element fonamental és que és una cursa que es fa sense marcatge i doncs que requereix que els corredors descarreguin amb el seu propi GPS un track i sobretot que tinguin aquesta noció d'orientació. Sei que vai ser difícil, pero it's okay. It's going to be fun. Just fun, patience. It's going to be a beautiful race. It'll be nice to see that there's not so much snow anymore up there. Quite a lot of it's melted over the last couple of weeks, but it's going to be fun. We're going to have a blast. Por el momento bien, acabamos de empezar, ya veremos con todo lo que nos queda, pero bueno, lo hemos cogido suavemente y bueno, regulando, con calma, como dice Pau, poco a poco. Les paysages sont magnifiques, mais ils sont magnifiques partout ici en Andorre, mais la première partie, je pense, est particulièrement difficile. Après, on est encore assez frais, donc ça peut passer, mais après, il y a encore beaucoup de chemin. Oui, c'est des montagnes rudes ici, difficiles, et c'est pour ça qu'on vient et pour l'accueil, parce que encore une fois, on sait que l'organisation est vraiment très chouette. Bueno, estic veient mateixos corredors que l'any passat que arriben amb molt més bona cara de moment. I aquest any veig que els corredors venen més preparats. Pues tenim 7 voluntaris que ens ajuden. Aquí tenim la zona d'avituallament, aquí darrere meu. Al costat tenim la zona on ens entreguem les motxilles quan arriben amb totes les seves pertinences. A dalt tenim un metge amb podòlegs que fan la sala de cures i un lloc per dormir. A baix tenim dutxes, lavabos i on es puguin rentar. Pero va muy bien, hemos cogido un buen ritmo y esperemos mantenerlo. A ver ahora cuando entre la noche, a ver cómo se nos da y bueno, poco a poco y para adelante. So it's a great race, the mountains are beautiful, it's a little bit difficult, but that's why we came here. Well, it's just the race everybody wants to be in. Ça fait qu'avec mon compagnon Georges, on a l'habitude ensemble de courir, donc ça fait que c'est lui qui donne le tempo et on est tranquille tous les deux. Et ensuite, il y a que heureusement qu'ils sont là parce qu'ils nous font du ravitaillement 3 étoiles et ça fait du bien de voir les personnes quand on commence à être fatigué. És una passada. Nosaltres anem sense marcar, o sigui, el nostre circuit és sense marcar. Jo fa 2 anys vaig fer la ronda, és impossible perdre't. Cintes, els avituallaments, com si fossis de casa, és una passada.
sí, és bastant dura i bueno, el més dur és que s'ha de passar 2 nits sense dormir i intentar acabar la carrera, que no és fàcil i és bastant física. That's the 9th time I'm coming. I just missed the first edition actually. My first visit was 2010 and since that time I'm coming every year. La barrière horaire, de ne pas être à temps, d'être stressé par le temps. Mais après ça va. J'ai hâte de voir vraiment, de découvrir maintenant les montagnes. Bueno, la ronda del Sims se dice todo, ¿no? Haces la ronda de las cimas y vas allí, sales y en algún momento vuelves, pero no sé si solo vuelve el cuerpo y el mente se queda ahí en la montaña. Tienes que volver cada año para buscar tu mente. Hombre, pues Andorra es un sitio que te permite disfrutar de la montaña con unos paisajes que realmente vale la pena descubrir, ya sea corriendo, paseando, andando, en bicicleta, esquiando, de cualquier manera. Realmente es un país que a mí me gusta mucho y que si a la gente que no lo conozca, que no se lo piense y venga a visitarlo. Te platico que emocional y sentimentalmente representa mucho. Yo digo que es un viaje de introspección que me permite estar mucho tiempo conmigo mismo, pero volvemos a lo mismo, la calidez de su gente, la calidez y la calidad de la ruta son incomparables. He tenido la oportunidad de hacer otro tipo de carreras, pero la dureza en cada centímetro y en cada metro que estás recorriendo es verdaderamente incomparable. Són moltes hores, s'ha de gestionar moments dolents, hi ha moments bons, però són tantes hores que, vulguis o no, hi haurà moments de baixón i has de pensar en les teves coses o les teves motivacions i tirar endavant. Sí que es mucho desnivel, pero bueno, ya lo hemos hecho ya el año pasado, o sea que no nos sorprende el nivel de positivo. It's wonderful, but it's brutal. Pues no sé, de moment nova, perquè no he començat mai de nit, aleshores pues, tinc ganes de veure i sortir el sol i veure què tal, amb ganes. Mucha ambiente, la verdad es que me ha gustado. Yo pensaba que habría menos gente, pero me gusta, mucha gente aquí animando. Es muy difícil, ya no te digo ganar una carrera, terminarla, una carrera de este tipo. Entonces, bueno, tú siempre vienes fuerte, de otra manera a lo mejor no vengas aquí, pero con todos los imponderables que hay en carreras de ese tipo, pues al final, bueno, muy contento. El recorrido es lo más de lo más, hemos tenido de todo, frío, calor, aunque sufres, pues luego la verdad es que la satisfacción de llegar aquí y de sobre todo de haber compartido esta aventura con una gran persona, pues bueno, la verdad que es muy gratificante y llena mucho.
Estaba yendo todo perfecto, pero a la bajada de Pessons nos entró la tormenta y bajamos hasta Bordes en Valira, 2 horas y media de tormenta con granizo y tormenta eléctrica. Me enteré posteriormente que habían neutralizado ya la carrera en la Illa y a partir de ahí empezó otra carrera para mí, en solitario totalmente, primera y única chica que ha terminado esta edición, la Ultramítica. La Solidary Trail es más para las familias, es una marcha popular que no está cronometrada y donde regalamos también dorsales para ONGs y personas con discapacidades que puedan disfrutar de la montaña. Esto es lo más bonito, lo otro es increíble, pero esto es solidario, aquí tenemos gente de todos lados, desde correr con mi hijo hasta correr con los voluntarios, gente que es impresionante.